En el pequeño y polvoriento pueblo minero de San Cristóbal, la vida parecía girar únicamente alrededor de la oscura boca de la mina. Los días comenzaban antes del amanecer, cuando los trabajadores, cubiertos de hollín y sudor, se alineaban frente a los barracones para tomar el desayuno rápido que sus familias les dejaban. El aire estaba cargado de polvo, y cada respiración era una mezcla de tierra húmeda y humo de carbón. Entre ellos se movía un hombre de mirada profunda y gesto apagado, Ramiro Castro. Ramiro no era joven, pero tampoco viejo. Tenía la piel curtida por el sol y la oscuridad de los túneles, los dedos callosos y uñas ennegrecidas. Había aprendido desde niño a manejar la picota, a escuchar los crujidos de la roca y a distinguir los ecos que anunciaban un derrumbe. Sus compañeros lo respetaban, aunque no sabían realmente quién era. Ramiro hablaba poco y su silencio parecía pesar más que cualquier conversación. Caminaba con paso firme, siempre observando los rincones de la mina, como si temiera que algo invisible pudiera acecharlo. El pueblo estaba acostumbrado a la rutina. Los mineros bajaban por la angosta escalera que descendía cientos de metros bajo la superficie, donde la luz del día nunca llegaba. Allí abajo, la mina tenía vida propia. El eco de los martillos resonaba en galerías abandonadas. El goteo constante del agua formaba charcos que reflejaban la luz temblorosa de las lámparas de carburo, y el aire olía a metal y a tierra húmeda. Ramiro caminaba por estos pasillos, como si fueran parte de su cuerpo, tocando con la mano las paredes, percibiendo cada grieta, cada cambio en la textura de la roca. Desde fuera, la mina parecía inofensiva. El edificio de entrada era simple, con un letrero oxidado que apenas se leía: Mina San Cristóbal, prohibido el paso sin autorización. Pero quienes descendían a sus profundidades sabían que no todo estaba permitido. Existían túneles olvidados por los ingenieros, galerías selladas por derrumbes antiguos, pasadizos que Ramiro conocía como la palma de su mano. Allí abajo, en la penumbra, Ramiro se sentía dueño de un mundo secreto, un lugar donde podía existir sin reglas, sin miradas ajenas, sin la presión del pueblo que lo observaba con recelo. Los otros mineros decían que Ramiro estaba loco, que nadie podía permanecer tanto tiempo solo en la oscuridad sin perder la cabeza. Sin embargo, nadie sabía realmente qué hacía allí, más allá de cumplir con su jornada laboral. Ramiro parecía desaparecer de los pasillos principales de la mina durante horas, y cuando regresaba, su uniforme estaba más sucio, sus botas más gastadas, pero nunca había señales de derrumbes ni accidentes. Algunos susurraban que había escuchado gritos provenientes de los túneles sellados, pero nadie se atrevía a preguntar. Esa mañana, la mina estaba particularmente silenciosa. El viento golpeaba los árboles secos alrededor de San Cristóbal y arrastraba hojas hacia los tejados de chapa de las casas. Ramiro descendió con su lámpara encendida, dejando que el haz de luz cortara la oscuridad como un bisturí. Cada paso resonaba con eco metálico. Caminó por los pasillos conocidos, esquivando rocas sueltas, escuchando el goteo constante del agua. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de anticipación. Hoy, pensó, sería diferente. Mientras avanzaba hacia un túnel cerrado con tablones viejos, Ramiro recordó la primera vez que había descubierto aquel pasadizo. Tenía 14 años y se había escondido allí para evitar una reprimenda. La estrechez del túnel, la tierra que se desprendía de las paredes, el silencio absoluto, todo le había dado una sensación de poder absoluto, de estar en un mundo donde él decidía. Desde aquel día, aquel túnel se convirtió en su refugio, su lugar secreto, donde podía hacer lo que quisiera, sin testigos. Ramiro empujó los tablones con esfuerzo.
El olor a moho y a tierra húmeda lo recibió como un viejo amigo. La lámpara iluminó las paredes cubiertas de marcas de picos y herramientas abandonadas. Bajó más profundo, escuchando cómo la madera crujía bajo sus manos. Allí, en la penumbra total, Ramiro sonrió levemente, como si hubiera encontrado un tesoro que nadie más podía ver. En ese túnel no había cámaras ni ingenieros, ni inspecciones. Era un mundo paralelo al de la superficie, un lugar donde las normas no existían. Ramiro avanzaba con paso seguro, sintiendo que cada metro que recorría lo alejaba del mundo exterior, de las reglas, de los ojos que podían juzgarlo. Cada sonido era amplificado: el goteo del agua, el roce de la roca, el eco de sus propios pasos. Y entonces, en la quietud de la mina, Ramiro se permitió un pensamiento que jamás había formulado en voz alta. Aquí, en las profundidades, nadie puede detenerme. La mina se abría como un laberinto interminable. Ramiro conocía cada curva, cada cruce, cada rincón donde la tierra podía ceder y revelar un hueco oculto. Allí podía perderse durante horas, escuchando los latidos de su propio corazón, sintiendo que la oscuridad lo abrazaba. Y sin embargo, había algo más en su interior, un impulso oscuro, un deseo que él no se atrevía a nombrar en la superficie. Hoy, en aquel túnel olvidado, comenzaría a darle forma a ese impulso. A lo lejos, un golpe metálico resonó. Ramiro se detuvo, sosteniendo la lámpara con firmeza. Nadie más estaba allí, y sin embargo, sentía que algo se movía. Su respiración se aceleró. Un sudor frío le recorrió la espalda. La mina parecía viva, observándolo, y al mismo tiempo, Ramiro sentía que él mismo la dominaba. Sus dedos se cerraron sobre la empuñadura de su picota, la herramienta que había manejado desde niño y que hoy se convertiría en algo más que un instrumento de trabajo. Caminó unos pasos más y se detuvo frente a una estrecha cavidad, apenas lo suficientemente grande para que un hombre pasara. Allí la tierra estaba más suelta, como si aguardara. Ramiro inspiró hondo, sintiendo el olor de la humedad y la roca quebradiza. En ese momento, comprendió que las profundidades de la mina no eran solo su refugio, sino un lugar donde podía ser absoluto, dueño de la oscuridad y de todo lo que en ella habitara. Y mientras la lámpara iluminaba apenas los contornos del túnel, Ramiro se adentró más y más, sin saber que aquel día marcaría el comienzo de una cadena de secretos y horrores que cambiarían para siempre la tranquila vida de San Cristóbal. El pueblo de San Cristóbal aún dormía cuando comenzaron los rumores. Primero fueron las desapariciones de los jóvenes que trabajaban en la mina o de los que merodeaban los alrededores buscando empleo temporal. Nadie hablaba en voz alta, pero la tensión flotaba en el aire como el polvo que se filtraba por los barracones. Cada ausencia generaba susurros, miradas sospechosas y un miedo que se propagaba más rápido que cualquier noticia oficial. La policía del pueblo se mostraba inquieta, aunque limitada. No había pruebas, no había cuerpos, solo la desaparición de personas que, según decían, podrían haberse ido a buscar suerte a otras ciudades. Ramiro observaba todo desde las sombras de la mina. Su rostro permanecía inexpresivo mientras descendía por la escalera de madera, pero en su interior la excitación crecía. Cada nuevo desaparecido era un indicio, un pequeño desafío, un juego que lo envolvía en su mundo secreto bajo la tierra. La mina se había convertido en un laberinto donde podía moverse sin que nadie supiera lo que hacía, y cada túnel olvidado era una extensión de su propio poder. Una tarde, mientras los demás trabajadores descansaban y el polvo de la jornada comenzaba a asentarse, Ramiro vio a un joven minero llamado Elías apartarse del grupo para buscar un pico que había caído en un túnel lateral. Ramiro lo siguió con paso silencioso.
como un espectro que se desliza entre las sombras. No había prisa. Conocía cada piedra, cada recodo, cada grieta que podía ofrecerle ventaja. El corazón le latía con fuerza, pero sus movimientos eran precisos, calculados. Cuando llegaron a un pasadizo sellado, Ramiro bloqueó la salida. Elías se giró sorprendido, pero antes de que pudiera gritar, Ramiro levantó la picota. No hubo palabras, solo un golpe rápido, preciso, y el joven cayó al suelo sin emitir sonido. Ramiro suspiró y limpió la herramienta en la tierra húmeda, como si se tratara de un trabajo rutinario. Luego, arrastró el cuerpo hacia una cámara profunda que él mismo había excavado años atrás. Allí, bajo toneladas de roca, nadie jamás encontraría lo que escondía. Cada desaparición aumentaba la fama silenciosa de la mina. Los trabajadores comentaban entre sí, siempre en voz baja, que algunos pasillos olían raro, que ciertas áreas parecían demasiado húmedas o que escuchaban ruidos extraños por la noche. Nadie sospechaba realmente de Ramiro. Su fama de trabajador callado y eficiente lo protegía. Era un hombre respetable en la superficie, temido y admirado por igual. Pero en las profundidades, Ramiro reinaba sin rivales, un señor absoluto de la oscuridad y del silencio. Los días pasaban y la rutina de Ramiro se volvía casi ritual. Cada jornada, mientras los demás terminaban sus turnos, él se adentraba más y más en los túneles olvidados, explorando nuevas cavidades y preparando espacios para los futuros desaparecidos. La mina le ofrecía todo: aislamiento, control absoluto y la certeza de que nadie podría nunca descubrir sus secretos. Sin embargo, con cada acción, Ramiro sentía una tensión creciente en su pecho. La paranoia comenzó a filtrarse en su mente. ¿Y si alguien lo veía? Si un minero demasiado curioso se adentraba en los túneles equivocados. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada eco adquiría un matiz amenazante. Pero estas dudas no lo detenían. Al contrario, intensificaban su obsesión. La sensación de poder absoluto sobre la vida y la muerte lo llenaba de un orgullo oscuro que no podía compartir con nadie. Una noche, mientras la lluvia azotaba los tejados del pueblo y los barrancos cercanos a la mina se llenaban de barro, Ramiro escuchó un ruido diferente en los pasillos. No era el goteo constante del agua, ni el crujido de la roca. Era un murmullo, un sonido humano que no debía estar allí. Sigilosamente, siguió el eco hasta un grupo de jóvenes que habían entrado por curiosidad en un túnel sellado. Ramiro los observó desde la oscuridad. Sus linternas temblaban, reflejando miedo en los ojos, y en ese instante comprendió que había encontrado nuevas víctimas. Su mente se agitó con anticipación. Cada paso que daban los jóvenes hacia su destino lo llenaba de una mezcla de emoción y calma, un equilibrio que solo él parecía comprender. Se acercó con cuidado, moviéndose como un fantasma entre las sombras, y esperó el momento preciso para actuar. No había prisa, el tiempo era suyo, y la mina, su aliada. Y así, uno por uno, los jóvenes comenzaron a desaparecer en las profundidades que solo Ramiro conocía. Sus gritos apenas se escuchaban, absorbidos por la roca y la distancia. La mina, con su oscuro entramado de túneles y cámaras secretas, se convirtió en un cementerio subterráneo que nadie en la superficie sospechaba. Ramiro observaba cada movimiento con atención, ajustando cada detalle para que nadie jamás encontrara evidencia de sus crímenes. Pero mientras el poder que sentía crecía, también lo hacía la soledad. Cada acto lo aislaba más del mundo exterior. En su celda interior, lejos de la luz del día y de las voces de los vivos, Ramiro comenzaba a sentir que la oscuridad que amaba también podía atraparlo. La mina, que había sido su refugio y su reino, empezaba a ser una prisión de sus propios secretos.
A medida que los días se alargaban y las desapariciones se multiplicaban, el pueblo de San Cristóbal comenzó a sentir un cambio sutil pero persistente en el aire. Las conversaciones que antes se limitaban a los mercados y plazas comenzaron a trasladarse a susurros en los rincones más oscuros. Nadie hablaba claramente, pero todos notaban la tensión. Los padres mantenían a sus hijos más cerca. Los mineros jóvenes dudaban antes de descender a la mina, y los ancianos observaban con ojos desconfiados a quienes se aventuraban solos. La desaparición de Elías y de otros 2 jóvenes que trabajaban en los túneles laterales había encendido una chispa de miedo que pronto se transformó en alarma silenciosa. Ramiro, por su parte, seguía su rutina como si nada hubiera cambiado. Cada mañana descendía con su casco y lámpara, saludaba con un gesto mínimo a sus compañeros y se internaba en los túneles olvidados que solo él conocía. La mina era un laberinto de galerías estrechas, cámaras profundas y galerías que se cerraban por derrumbes antiguos. Cada paso que daba era calculado, cada roca movida, cada barra de madera colocada, cada cueva explorada formaba parte de un sistema perfecto de escondites, donde podía ocultar los cuerpos y manipular la percepción de quienes se aventuraban cerca de su territorio. Pero los rumores no tardaron en llegar a oídos de la autoridad local. El jefe de policía, don Esteban, un hombre meticuloso de mediana edad con décadas de experiencia en investigaciones menores, comenzó a notar patrones inquietantes. Las desapariciones no eran aleatorias. Todas las personas que se habían desvanecido recientemente tenían algo en común, alguna relación con la mina. Mineros novatos, obreros temporales, viajeros curiosos que se acercaban a explorar túneles abandonados. La constancia del patrón hizo que Esteban enviara a un grupo de policías a vigilar discretamente los accesos a la mina, esperando obtener alguna prueba tangible. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los tejados y el viento recorría los barrancos cercanos, Ramiro descendió por uno de los túneles más antiguos, con la picota apoyada sobre su hombro. Sentía cada vibración en la madera de la escalera, cada eco en las galerías, y cada respiración suya se mezclaba con el murmullo constante del agua filtrándose por las grietas. En la oscuridad, cada sombra se convertía en un aliado o en una amenaza. Ramiro aprendió a leer la mina como si fuera un mapa vivo, un organismo que respondía a sus movimientos. Mientras exploraba una de las cámaras recién excavadas, notó algo extraño, pequeñas marcas recientes en la tierra húmeda que no coincidían con sus propias huellas. Al principio, pensó que se trataba de algún animal. Los murciélagos y roedores solían dejar rastros, pero las marcas eran demasiado definidas, demasiado humanas. Su corazón se aceleró, no de miedo, sino de anticipación. Alguien había entrado en su reino. Ramiro no se alteró externamente, pero por dentro, su mente comenzó a trabajar febrilmente, calculando cómo podría eliminar cualquier riesgo sin comprometer sus secretos. Al día siguiente, los policías se acercaron más a los túneles. Esteban había colocado discretamente cámaras de vigilancia y agentes camuflados para observar cualquier actividad sospechosa. La primera noche de vigilancia resultó inquietante. Los agentes reportaron ruidos de golpes, arrastres y ecos que parecían provenir de galerías donde no debería haber nadie. Sin embargo, nunca lograron ver a Ramiro directamente. Era como si él se moviera a través de la mina sin tocarla, como un fantasma que conocía cada recodo y cada sombra. Ramiro, consciente de la vigilancia, comenzó a cambiar sus rutas. Exploraba túneles antiguos que ya no tenían acceso desde la superficie,
Usaba pasadizos secretos que había excavado en años anteriores y cubría cada rastro que pudiera dejar. Pero la presión comenzó a afectarlo. La paranoia crecía con cada paso. ¿Y si uno de los policías descendía accidentalmente por el túnel equivocado? ¿Y si alguien lo seguía y descubría lo que estaba ocultando? Su mente oscilaba entre la calma metódica y un miedo casi animal, un recordatorio constante de que cualquier error podría costarle su imperio subterráneo. Durante ese tiempo, Ramiro también comenzó a experimentar extraños episodios de introspección. Mientras observaba la humedad filtrarse por las paredes y escuchaba el eco de sus propias pisadas, se preguntaba por qué lo hacía, por qué sentía esa necesidad de controlar la vida y la muerte de otros seres humanos. Pero estas reflexiones eran breves y rápidamente reprimidas. El instinto y la costumbre prevalecían sobre la moral y la razón. Cada cuerpo que escondía, cada túnel que preparaba, le proporcionaba una sensación de poder absoluto que ningún juicio externo podía arrebatarle. La tensión alcanzó un punto crítico cuando uno de los policías, un joven llamado Ignacio, decidió aventurarse por un túnel lateral por curiosidad. No tenía orden directa, solo la imprudencia de su juventud. Ramiro, escondido en un recodo oscuro, observó cada movimiento. Cada respiración de Ignacio era audible, cada paso resonaba en las paredes de roca. Ramiro pudo sentir el peligro inminente. Si el policía descubría algo, todos sus secretos se vendrían abajo. Esperó pacientemente, calculando el momento perfecto para intervenir, con la picota firmemente en la mano y los músculos tensos como cuerdas. El enfrentamiento fue silencioso y rápido. Ramiro atacó con precisión letal, empujando al joven hacia un agujero lateral y asegurándose de que ningún sonido alertara a los demás. Luego cubrió cuidadosamente el cuerpo con piedras y tierra húmeda, como si fuera un simple derrumbe. Nadie en la superficie notaría la diferencia. La mina no dejaba rastros, y la oscuridad siempre estaba de su lado. Mientras volvía a la luz tenue del día, Ramiro caminaba entre los mineros como si nada hubiera pasado, saludando con un gesto escueto y continuando su rutina. Pero en el fondo, sabía que cada acción lo acercaba más a un punto de no retorno. La vigilancia policial se intensificaba, los rumores crecían, y la mina, su refugio y reino, comenzaba a cerrarse alrededor de él como una prisión de piedra y polvo. La tensión en San Cristóbal no solo se sentía en la mina. La desaparición de Ignacio, el joven policía imprudente, había encendido la chispa que los ciudadanos llevaban tiempo temiendo. Don Esteban, jefe de policía, no podía ignorar más los patrones. La mina era el epicentro de las desapariciones. Sus investigaciones anteriores, los informes de los agentes encubiertos y los testimonios de los mineros que habían oído ruidos extraños o visto sombras inquietantes, formaban un cuadro inquietante, aunque todavía incompleto. Esteban decidió tomar medidas más agresivas. Reunió un pequeño equipo de confianza y comenzó a inspeccionar meticulosamente cada acceso a los túneles de Ramiro. Recorrieron galerías abandonadas, revisaron planos antiguos de la mina y marcaron todas las cámaras subterráneas que parecían haberse cerrado o haber sido alteradas con el tiempo. A medida que avanzaban, el olor húmedo y terroso de la mina se mezclaba con algo más. Un aroma metálico y penetrante, sutil, pero imposible de ignorar. Esteban frunció el ceño. Aquel olor le recordaba a la sangre y a la humedad de cuerpos olvidados. Mientras tanto, Ramiro percibía los cambios en la superficie. La vigilancia aumentaba, los hombres en la entrada de la mina se multiplicaban y la presencia policial comenzaba a interferir con sus rutas habituales. Pero él no estaba dispuesto a ceder. Cada noche,
Cuando el pueblo dormía y la mina estaba en silencio, descendía con su picota y linterna, revisando los escondites y asegurándose de que ningún rastro quedara expuesto. Cada cuerpo tenía su lugar, algunos dentro de cámaras pequeñas, otros cubiertos por derrumbes controlados, y unos pocos dentro de grietas que él mismo había ampliado con paciencia durante años. La mina era su dominio absoluto, y Ramiro la conocía como la palma de su mano. La investigación policial dio un giro inesperado cuando Esteban encontró una pequeña galería lateral, olvidada por generaciones. Allí descubrieron restos de herramientas oxidadas, ropa rasgada y marcas recientes de movimiento. El aire estaba cargado, húmedo y con un olor que no se podía confundir, hierro mezclado con tierra húmeda. Esteban ordenó un registro más profundo, bajando lentamente por los túneles mientras sus linternas iluminaban la roca húmeda y las paredes manchadas de tierra removida. Cada paso era silencioso, pero cada sonido parecía amplificarse en el laberinto subterráneo, resonando con ecos que parecían multiplicar la presencia de Ramiro. Mientras los policías avanzaban, Ramiro los observaba desde lo alto de un conducto estrecho. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía impasible. Calculaba cada movimiento de los agentes, anticipando sus decisiones. Sabía que cualquier error podría ser su fin. Sin embargo, también sentía un extraño placer en la sensación de control absoluto. Cada hombre que descendía sin conocer la verdadera profundidad de la mina estaba entrando en su juego. Esa noche, un hallazgo inesperado aumentó la urgencia de la investigación. Encontraron fragmentos de huesos humanos cubiertos de polvo, restos que parecían recientes y que confirmaban los peores temores de Esteban. La mina no solo ocultaba secretos antiguos, sino que servía como un lugar de ejecución y entierro para las víctimas más recientes. Los policías retrocedieron, atónitos, mientras la realidad de lo que Ramiro había construido se revelaba ante ellos. Un laberinto de muerte meticulosamente planeado. En la superficie, los rumores se intensificaban. Los mineros y vecinos más valientes comenzaron a contar historias de luces extrañas en galerías que deberían haber estado cerradas, de ruidos que no pertenecían a animales ni a maquinaria, de sombras que parecían moverse con vida propia. La paranoia del pueblo alcanzó su punto máximo, y algunos decidieron no salir de sus casas durante las noches. Ramiro observaba todo desde la oscuridad de su reino subterráneo, consciente de que el mundo exterior comenzaba a cerrar el cerco, pero aún confiado en su conocimiento de la mina. A medida que la investigación avanzaba, Ramiro empezó a sentir el peso psicológico de sus actos, la presión de los policías, la conciencia de sus crímenes y la inminente posibilidad de ser descubierto comenzaron a manifestarse en pesadillas y momentos de ansiedad durante el día. La mina, que había sido su refugio, comenzó a sentirse como una prisión. Cada túnel y cada cámara un recordatorio de su violencia y de su poder sobre la vida y la muerte. Una noche, mientras revisaba uno de los túneles más profundos, Ramiro escuchó pasos que no pertenecían a él. Con la picota en mano, se movió silenciosamente, siguiendo el eco hasta descubrir que Esteban y 2 agentes habían descendido sin ser detectados. La tensión se volvió casi insoportable. Por primera vez sintió miedo real. La posibilidad de ser atrapado era tangible, y su mundo subterráneo, cuidadosamente construido durante años, podía derrumbarse en cuestión de minutos. Ramiro tomó una decisión audaz. Debía enfrentar la amenaza antes de que los policías descubrieran los cuerpos y los túneles secretos. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, planeando cómo eliminar la amenaza y, al mismo tiempo,
no dejar evidencia. Cada movimiento era calculado, cada sonido medido. Sabía que su vida y su libertad pendían de un hilo, y que un solo error lo condenaría. La celda de Ramiro estaba envuelta en una penumbra constante, apenas iluminada por la débil luz de una bombilla que parpadeaba ocasionalmente. Cada rincón, cada grieta de la pared parecía recordarle la magnitud de sus crímenes, los ecos de los cuerpos enterrados en la mina, los rostros de sus víctimas que nunca olvidaría. Durante días, apenas comía ni hablaba, limitándose a observar las sombras que se alargaban por la celda, a escuchar el goteo lento del agua filtrándose por las paredes y a contemplar los barrotes como si fueran un espejo de su propia vida. Rígidos, fríos, irremediables. El aislamiento le permitió a Ramiro sumergirse en sus pensamientos más oscuros. Recordaba cada detalle de la mina, los túneles estrechos, el olor húmedo de la roca, la sensación del metal frío de la picota contra sus manos, la adrenalina que corría por su cuerpo cuando creía que nadie lo veía, que nadie lo descubriría. Sin embargo, la prisión no ofrecía escape. Las paredes no podían ocultar su historia. Cada visita de los guardias, cada pregunta de los investigadores, cada murmullo de los demás presos era un recordatorio de que había sido atrapado, despojado de su control absoluto. En las noches largas, Ramiro comenzó a escribir. No eran cartas de disculpa, ni confesiones que buscaran redención. Eran testamentos de su mente, fragmentos de memoria en los que detallaba la mecánica de cada asesinato, la organización de cada cuerpo enterrado en las galerías subterráneas, las sensaciones que lo acompañaban mientras caminaba entre los restos humanos. Sus palabras estaban impregnadas de un frío análisis, como si describiera un experimento más que crímenes reales. Sin embargo, entre líneas, se podía percibir el peso de la culpa, una culpa que nunca admitió plenamente, pero que comenzaba a filtrarse en su conciencia con fuerza arrolladora. Los guardias notaron cambios en su comportamiento. Ramiro hablaba menos, apenas miraba a los ojos de los demás, y a menudo se quedaba horas inmóvil, con la cabeza entre las manos. Intentaron intervenir, conversar con él, ofrecer ayuda psicológica, pero él los rechazaba con una calma inquietante, con la certeza de alguien que ya había tomado una decisión que no permitiría cambiar. Su mente, antes meticulosamente ordenada para ejecutar crímenes con precisión, ahora estaba obsesionada con una única idea: poner fin a su existencia antes de enfrentar el juicio y la inevitable condena. Una madrugada, mientras la prisión dormía bajo un silencio casi absoluto, Ramiro ejecutó su plan. Había estudiado cada detalle con antelación: la posición de la cama, la ubicación de los barrotes, la rigidez de la cerradura. Con movimientos precisos y fríos, improvisó un método para colgarse, utilizando lo que tenía a su alcance. Su respiración era lenta, medida, casi ritual, como si cada segundo finalizara el ciclo de su vida calculada con la misma exactitud con la que había planeado sus asesinatos. El amanecer encontró su celda vacía en apariencia, pero con el cuerpo de Ramiro colgando inmóvil, un testimonio final de su decisión. Junto a él, sobre la cama, estaba la carta que había escrito la noche anterior. En ella no había súplicas ni arrepentimientos, solo una fría narrativa de sus crímenes y un mensaje lacónico: mi luz se apaga aquí, nadie más pagará por mi sombra. Los guardias, al descubrirlo, comprendieron de inmediato la magnitud de la pérdida de control que Ramiro había ejercido sobre su destino, incluso en sus últimos momentos. La noticia de su suicidio sacudió al pueblo de San Cristóbal. La prensa local e internacional cubrió la historia con titulares sensacionalistas, mientras los vecinos debatían sobre la responsabilidad de las autoridades.
la vigilancia de la mina y el miedo acumulado durante años de desapariciones inexplicables. Muchos recordaban haber visto a Ramiro caminar por la entrada de la mina con su picota, su figura recortada contra la oscuridad de la montaña, y comprendieron, con horror, que habían convivido con un asesino que había transformado la mina en un cementerio secreto. La mina fue clausurada de inmediato. Equipos forenses y arqueólogos comenzaron a excavar, descubriendo los restos de las víctimas, cuidadosamente ocultos en túneles y cámaras improvisadas. Cada cadáver estaba alineado con precisión inquietante, algunos envueltos en sacos, otros cubiertos con tablas de madera que él mismo había construido. La magnitud del horror superó cualquier expectativa. Los cuerpos fueron trasladados a tumbas oficiales, aunque la mayoría de los nombres se perdieron, y la comunidad entera fue testigo de cómo se revelaba la extensión de los crímenes de Ramiro. En el pueblo surgieron historias y rumores que persistieron durante décadas. Vecinos aseguraban escuchar ecos de pasos y golpes dentro de la mina, aunque estaba clausurada. Otros afirmaban ver sombras que se movían entre los árboles cercanos, como si Ramiro aún vigilara desde algún lugar invisible. La psicología del miedo se convirtió en parte de la identidad del pueblo. Cada desaparición, cada accidente menor en la zona, era recordado bajo la sombra de Ramiro y su picota, símbolo de violencia, secreto y desesperación. El legado de Ramiro no se limitó a los cuerpos ni a la destrucción física de la mina. Influyó en la forma en que los habitantes de San Cristóbal vivieron durante años. Puertas cerradas con llave, niños advertidos de no acercarse a los túneles abandonados, historias de advertencia sobre hombres solitarios con picotas y ojos vacíos. La mina se transformó en un lugar maldito en la memoria colectiva, y la historia de su asesino se convirtió en una advertencia sobre el poder destructivo de la obsesión y la violencia contenida. Finalmente, la carta de Ramiro se archivó como evidencia histórica, estudiada por criminólogos y psicólogos que intentaban comprender la mente de un asesino meticuloso y aislado. Su suicidio fue considerado por algunos como un acto de control final, la última decisión, ejecutada con la misma precisión fría que caracterizó toda su vida criminal. Sin embargo, para la comunidad fue un cierre ambiguo. El hombre estaba muerto, pero la sombra de sus actos continuaba presente, grabada en la tierra, en la mina, en los recuerdos de quienes lo conocieron y en los relatos que se transmitieron de generación en generación. Con el tiempo, la mina fue cubierta, sellada y declarada patrimonio histórico como advertencia de los horrores que pueden surgir de la soledad, la obsesión y la violencia humana. Sin embargo, aquellos que vivieron durante los años de desapariciones jamás olvidaron el sonido metálico de la picota, los pasos silenciosos de Ramiro en la oscuridad y el frío terror de saber que bajo sus pies un asesino había convertido la tierra en un cementerio secreto. La memoria del terror persistió más allá de su vida, más allá de su suicidio, recordando al pueblo que algunas sombras no desaparecen nunca, aunque los cuerpos sean enterrados y los criminales encuentren su final. La mina nunca había estado tan silenciosa como aquella noche. Los ecos de las linternas de Esteban y sus agentes retumbaban en los túneles, mezclándose con el goteo constante del agua y el crujido de la roca. Ramiro, desde la penumbra, observaba cada movimiento, cada respiración de los intrusos. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos permanecían firmes sobre la picota. Sabía que este momento podía decidirlo todo: su libertad, su vida o su final. Los agentes avanzaban lentamente, iluminando con cuidado cada rincón,
cada cámara que Ramiro había preparado como trampa. Cada sombra parecía un enemigo y cada sonido un presagio. Los cuerpos escondidos en la profundidad de la mina eran ahora su carga más pesada, un peso invisible que comprimía su mente y su conciencia, aunque él se negaba a reconocerlo abiertamente. Cada paso que daba la policía lo acercaba más a su inevitable descubrimiento, y la ansiedad comenzaba a mezclarse con un extraño frenesí de control. De repente, Ramiro irrumpió desde un conducto lateral, con la picota levantada y los ojos brillando con furia contenida. Los agentes retrocedieron, sorprendidos por la rapidez y precisión del ataque. La tensión explotó en un enfrentamiento físico, resonando con golpes de metal contra metal y ecos de gritos ahogados entre las paredes húmedas. Ramiro estaba en su terreno, conocía cada curva, cada recoveco, cada posible escondite, y eso le daba ventaja. Sin embargo, la determinación de Esteban y su equipo era igual de fuerte. Habían visto suficiente horror para no dejar que la mina se convirtiera en otra tumba olvidada. Mientras forcejeaban, Ramiro sintió el peso de los años y de sus crímenes golpeando con fuerza su mente. Cada recuerdo de las víctimas, cada grito enterrado bajo tierra, cada rostro fantasmagórico que imaginaba en la penumbra lo empujaba hacia un abismo psicológico. Por primera vez, el control absoluto que había ejercido sobre la mina y sobre las vidas de los demás comenzó a resquebrajarse. Su respiración era pesada, entrecortada, y sus manos temblaban apenas por un instante, suficiente para que Esteban lograra desarmarlo parcialmente. La confrontación duró varios minutos, que se sintieron como horas. Finalmente, atrapado en un callejón sin salida dentro de los túneles, rodeado por linternas y armas, Ramiro se dio cuenta de que su reinado había terminado. Su mirada, que alguna vez había sido fría y calculadora, ahora reflejaba un destello de miedo y desesperación. Los agentes lo inmovilizaron, mientras él apenas ofrecía resistencia. Sabía que no habría escape, y que todo lo que había construido se convertiría en evidencia incriminatoria contra él. En la superficie, la noticia de la captura se propagó como fuego. Vecinos y periodistas se agolpaban frente a la entrada de la mina, ansiosos por conocer la magnitud del horror que se había ocultado bajo tierra durante años. Cada declaración de los policías confirmaba los peores temores. Ramiro había asesinado sistemáticamente a trabajadores y viajeros, usando la mina como su santuario de muerte. La realidad de sus actos superaba incluso los rumores más oscuros que circulaban en San Cristóbal. Una vez trasladado a la cárcel del pueblo, Ramiro se enfrentó a la rutina monótona y asfixiante del encierro. Las paredes grises y húmedas de su celda se convirtieron en un recordatorio constante de su derrota. La picota, que había sido extensión de su voluntad y su poder, quedó fuera de su alcance, y el silencio de la prisión reemplazó el eco de sus túneles subterráneos. A pesar de la vigilancia y los interrogatorios constantes, un pensamiento comenzó a arraigarse en su mente. La única libertad que le quedaba estaba fuera de ese mundo de barrotes y acusaciones. Ramiro comenzó a escribir cartas y notas, en las que no buscaba disculpas ni justificaciones. Sus palabras eran un testimonio de su mente fragmentada, de su sensación de inevitabilidad y del vacío que lo consumía. Cada noche, al cerrar los ojos, veía las galerías y los cuerpos enterrados y escuchaba los gritos que había ignorado durante tanto tiempo. La conciencia, que había permanecido dormida bajo capas de control y violencia, ahora despertaba con un peso insoportable. En silencio, Ramiro fue planeando el acto final, el que pondría fin a su historia y evitaría que enfrentara el juicio que inevitablemente
lo condenaría a décadas de cárcel. Su plan no era impulsivo, sino meticulosamente calculado, reflejo de la misma precisión con la que había preparado cada asesinato en la mina. La noche antes de lo que sería su último día, Ramiro escribió una carta breve, sin arrepentimientos, destinada a ser encontrada junto a su cuerpo. Las palabras eran claras, frías y llenas de la resignación de alguien que había comprendido que su mundo se había reducido a las paredes de una celda.